¿Sabías que puedes trabajar en Australia mientras estudias una maestría y cubrir parte de tus gastos? Quédate porque te explicaré cómo funcionan los requisitos, los costos y todo lo necesario para hacer realidad este proyecto. Empecemos con cuáles son los requisitos para estudiar una maestría en Australia. Número 1, el título de pregrado. El título de pregrado es importante y es importante también mandar a traducir tanto el título como las calificaciones al inglés. Número 2, la certificación del inglés. Es importante tener una certificación internacional, ya sea el IELTS, TOEFL, PTE, cualquiera que sea que esté vigente. Esta va a ser la prueba de saber para la universidad si cuentas con el nivel requerido, aproximadamente un 6.5 en el IELTS test. Aunque existen excepciones como algunas universidades que aceptan la prueba interna de inglés de esta universidad. Tercer requisito, y es la parte del currículum o CV. En este caso, muchas de las universidades piden algo llamado resume, o sea, el formato australiano significa punto por punto, de manera muy resumida, tu vida o tus años de experiencia laboral, dónde has sido y qué has hecho. Algunas universidades, también dependiendo del programa, piden una carta de motivo para poder ser admitido a este programa. Número 4, pasaporte vigente. La mayoría de las universidades, muchos de los procesos piden que toda la documentación esté certificada por una agencia que representa a la universidad en Latinoamérica. En este caso, nosotros como agencia hacemos toda la certificación. En este caso, el pasaporte está vigente, lo certificamos y lo incluimos dentro de los documentos adjuntos a la aplicación de esta maestría. Número 5 es la demostración de fondo. Algunas universidades, dependiendo de la nacionalidad del aplicante, piden que anticipadamente, no para proceso de visa, sino para ser admitido a la maestría, demuestre que tienen la capacidad económica. Es el caso, por ejemplo, estamos en agosto de 2025, el caso de Colombia, Ecuador, Perú. Pero si estamos hablando de candidatos o aplicantes de México, las universidades no piden este requisito para la aplicación para ser admitido a la universidad. Sexto, el seguro médico, que aunque no es parte de los requisitos para ser admitido en una maestría, es requisito para el proceso de la visa. Ya sea que te lo oferte la universidad o lo proceses por tu propia cuenta, en Vive te podemos ayudar con este proceso. Por último, la visa de estudio de su clase 500. Hay que aplicar a una visa de estudio para venirte a estudiar aquí a Australia. Ya sea que vayas a venirte solo o acompañado, la visa es indispensable. Ahora una pregunta que muchos me hacen. ¿Puedo trabajar mientras estudio una maestría aquí en Australia? La respuesta es un rotundo sí, pero dependerá el tipo de programa que elija, o sea, el tipo de maestría que elija. Va a depender de ese programa, las horas laborales que puede el aplicante principal hacer aquí en Australia. Voy a comenzar por, si voy acompañado, mi pareja siempre en cualquiera de los dos tipos de maestría puede trabajar tiempo completo. Ahora, el aplicante principal. El aplicante principal que elige una maestría coursework o una maestría clásica, él solamente va a poder trabajar 24 horas durante sus estudios y tiempo completo al tener los breaks o al tener vacaciones. Ahora, si el aplicante principal elige una maestría de investigación, aquí los beneficios se multiplican porque el aplicante principal puede trabajar tiempo completo durante sus estudios. Entonces tenemos que, dependiendo del programa, es cuántas horas laborales puedo hacer en mis estudios aquí en Australia. Pero en ambos casos, el aplicante principal puede trabajar durante sus estudios. Al terminar la maestría, puedo acceder a una visa de graduado, o sea, una subclase 485. Esta visa me va a permitir trabajar a tiempo completo, explorar el mercado laboral, explorar opciones migratorias. Entonces, la visa de graduado es una pieza importante en todo el engranaje de mi proyección migratoria. Entonces, ese es para mí, uno de los beneficios a mediano plazo. Porque recuerda que si a largo plazo tu plan es emigrar a Australia, es paso por paso, sería hacer una maestría, buscar si es en zona regional o no, tipo de maestría, luego ver si accedo o no a la visa de graduado. La visa de graduado, de hecho, tiene ciertas limitantes. También es importante entender esto. La edad es un factor clave.
Hasta los 35 años puedo aplicar a la 485. Estamos hablando de agosto de 2025. Hasta los 35 años puedo aplicarla. Hay una excepción a la norma y es si hago una maestría de investigación. Como ven, siempre hay que entender todo el proceso para ver cuál va a ser el camino ideal o la maestría ideal para poder tener una proyección más a futuro. Ahora seguimos con cuánto cuesta hacer una maestría aquí en Australia. Comenzamos con la matrícula. ¿Cuánto cuesta una maestría de 2 años aquí en Australia? Tenemos que tomar en consideración que muchas de las universidades de Australia tienen becas disponibles, ya sean becas de mérito o becas regionales. La mayoría de las universidades aquí son públicas, no son gratuitas, no ofrecen programas gratuitos por ser públicas como el resto o como se normalmente es en Latinoamérica. Las universidades públicas aquí en Australia o todas las universidades, los estudiantes internacionales tenemos que pagar una matrícula. Esta matrícula va a variar dependiendo del ranqueo de la universidad y también dependiendo de si aplico o no a una beca. Es también la matrícula la divide o la pagas por cuatrimestres o por semestre. Entonces, el costo final va a variar dependiendo de la universidad, si aplica o no a una beca. Pero estos precios van a tener como margen entre 22,000 a 44,000 por año. Ahora el seguro médico. Este costo varía dependiendo si voy solo o acompañado, pero un costo promedio de 2 años de maestría, un seguro médico singular, estaríamos hablando entre unos $1,300. Si voy acompañado con mi pareja, estamos hablando aproximadamente entre unos $9,600 australianos. El seguro médico es parte de los costos que tengo que tomar en consideración. También el precio de la visa. ¿Cuánto cuesta la visa? Si vengo solo, el precio de la visa, estamos a agosto de 2025, son $2,000 australianos, pero si vengo acompañado, estos precios varían. También hay que tomar en cuenta los gastos alrededor del proceso, como las traducciones. También tenemos que tomar en cuenta lo que son la captura de huellas o datos biométricos y los exámenes médicos. Todo esto va dependiendo de la nacionalidad del aplicante. Si es, por ejemplo, México, solo le piden la captura de huellas o datos biométricos, pero si estamos hablando de Colombia, Ecuador, Colombia y Perú, por ejemplo, le piden captura de huellas y exámenes médicos. También hay que tener en consideración los gastos propios del proceso, como traducciones, captura de huellas, exámenes médicos. Esto tiene un estimado aproximado de unos $350 australianos. Y por último, hay que tener en consideración los gastos de manutención, comida, transporte, vivienda, celular, etc. Esto tiene un aproximado entre $1,800 a $2,000 por mes. Aunque la visa te permita trabajar, siempre recomendamos tener unos fondos para cubrir estos gastos mientras te estabilizas aquí en Australia. Entonces, para cerrar esta sección de los costos que involucran venir a estudiar una maestría en Australia, hay que tomar en consideración que esta es una inversión a mediano y largo plazo. Un estimado promedio para poder venir a hacer una maestría de 2 años aquí en Australia es aproximadamente unos $44,000 en total. Por último, ¿se puede trabajar en Australia y pagar la maestría? Honestamente, la respuesta es que no. Para poder venirte a Australia hay que tener en consideración que tengo que tener un presupuesto desde mi país de origen para cubrir los gastos alrededor de este proceso. Mira estos ingresos o estas horas que puedo trabajar como una ayuda parcial a los gastos, pero no como tu fuente primaria, tu presupuesto completo para poder costearte este proceso aquí en Australia. Ahora que sabes todos los requisitos, los costos, todo lo relacionado a estudiar una maestría en Australia, en el próximo video te voy a explicar los beneficios y cuáles son las maestrías que tienen mayores salidas laborales y migratorias aquí en Australia. Así que recuerda suscribirte para que no te pierdas ningún detalle.